Mm, Bien, bueno, que, bueno, entonces vamos a continuar nuestra clase y bueno, lo que vamos a ver a continuación es solamente una pequeña explicación de las partes más importantes de este tema, ya con el módulo de biología celular, ¿ok? Muy bien, entonces, nos habíamos quedado en la anterior clase justamente en esta sección, donde habíamos hablado de la importancia de las proteínas integrales, ¿no? Perdón, de las proteínas unidas a lípidos que se encuentran en la membrana plasmática de las células, en este caso de los eritrocitos. Y habíamos hablado de la fisiopatología de donde participan las proteínas complemento, ¿verdad? Y como una mutación de un gen justamente en la formación de estos eh, proteínas, proteínas unidas a lípidos puede causarnos pues algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿no? Habíamos hablado justamente de cómo este complemento se activaba en la noche, atacaba a las membranas de día y en el día se desactivaban y otra vez cuando era de noche se volvían a activar y otra vez atacaban las membranas, ¿no? Por eso se llamaba paroxística nocturna. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema y es justamente nuestro libro nos quiere dar un ejemplo de cómo se estudian las proteínas, ¿no? Y para ello vamos a utilizar pues un modelo. Y ese modelo va a ser el eritrocito, ¿ya? El eritrocito. Ahora, este voy de acá. Ahora, ¿por qué el eritrocito? Es lo que te quiere decir tu libro. ¿Por qué vamos a estudiar al eritrocito? Justamente porque es un buen modelo para explicar los distintos grupos de proteína en la membrana. ¿Por qué? Porque se dice que se- para los científicos, ¿verdad? Las membranas del eritrocito se pueden aislar con facilidad, ¿ya? Primero que tú puedes sacar eritrocito es muy fácil. Simplemente de la sangre periférica, agarras una aguja y lo sacas. Dos, lo sencillo que es llegar a las preparaciones de membrana purificada. O sea, puedes sacar su membrana con mecanismos muy fáciles y aislarlo. Y así crear tus propias membranas, crear membranas artificiales, ¿no? Entonces, un dato importante es que estos fragmentos de membrana se caracterizan por tener aproximadamente unos 10 nanómetros de grosor y una razón proteína lípido de 1,14. Ya habíamos hablado qué es una razón de proteína, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ir viendo cuáles son esas proteínas que podemos encontrar en la membrana del eritrocito. Y tenemos de dos tipos, como siempre, ¿no? Las integrales y las periféricas. Y lo que te voy a mostrar a continuación son las proteínas integrales. Y tenemos dos que nos menciona nuestro libro, ¿ya? La glucoforina y la proteína de banda 3. Así, no me pregunten a mí, así les ha llamado su libro. Entonces, vamos a ir hablando de la glucoforina, ¿ya? Es una proteína integral y pregunta de examen de paso único, o sea, que atraviesa solamente una vez la membrana, ¿no? Y que suele pesar aproximadamente de 131 a 30 kilodaltons. Perdón, de 131 aminoácidos de longitud y un peso aproximado de 30 kilodaltons, ¿no? Y la proteína de banda 3 es una proteína integral, pero en este caso es una proteína multipaso, o sea, cuando se está plegando en su formación, en su estructura, atraviesa muchas veces la membrana, ¿no? Y está formada por dos cadenas polipeptídicas o dos partecitas, quiere decir, dos monómeros, que tienen una longitud aproximada de 229 aminoácidos y un peso de 100 kilodaltons, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho los esquemas, les dije. Y por ello, pues les he traído este pequeño esquemita, ¿ya? Entonces tenemos de dos tipos. Tenemos a las proteínas integrales de la membrana, aquellas que son difíciles de sacar y por eso tenemos que destruir la membrana para poder purificarlas y estudiarlas. Y las periféricas, ¿no? Que son fáciles de sacar. Bueno, dos proteínas integrales muy importantes, ¿ya? La glucoforina y la proteína de banda 3. Ahora,
vamos a fijarnos en este ladito, al otro lado, ¿ya? Esto de acá. Lo que les he traído acá es una representación de la membrana plasmática. Muy bien. Y lo que quiero mostrarles con esto es lo siguiente, ¿ya? Esa es la proteína glucoforina. Como ustedes, sí, más o menos, le dibujo como un gusanito, ¿no? Lo que quería mostrarles es que pues tiene un extremo que está afuera de la membrana, o sea, hacia el exterior de la célula, y un extremo que está hacia el interior, hacia la cara citosólica, si quieres. Bueno, el extremo que está hacia el exterior, como toda proteína, va a ser el extremo N-terminal y el que mira hacia adentro es el extremo C-terminal, ¿ya? Y como dice tu libro, pasa solamente una vez la membrana y ya, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de esta proteína? O de esta, sí, de esta proteína integral, la glucoforina. Que en su cara externa está unida a varios azúcares. Bueno, yo les digo azúcares, ¿ya? Para representar lo siguiente, esos compuestos. ¿A qué tipo de azúcar? Pues justamente están unidas al ácido ciálico, ¿ya? Ciálico. Bueno, ustedes lo escriben mejor. Muy bien. ¿Y por qué? Porque resulta que este ácido ciálico le da pues una propiedad, le da carga negativa a la parte externa de la membrana, ¿ya? ¿Alguna vez ustedes han derretido azúcar y después lo han como que hurgado con sus manos? Es pegajoso, ¿verdad? Entonces, y ustedes saben que fuera de las células pues hay una capa de azúcares, ¿no? Que le llamamos glucocáliz. Y como es, como toda propiedad, aumenta la viscosidad de la superficie. Eso quiere decir que las células, como tienen azúcares en su como cubierta externa, se pueden pegar, ya pueden pegarse entre ellas y de esa manera, pues, hacer que la sangre sea bien viscosa. Y eso no es bueno, que tiene que ser líquido y fluido. Pues justamente las cargas negativas del ácido ciálico provocan repulsión entre las células, porque acuérdense, negativo con negativo se repelen, o cargas iguales se repelen. Entonces se repelen con otros eritrocitos, ¿no? Muy importante, pregunta de examen. Bueno, seguimos hablando, seguimos adelante. Ojo, los pesos y todo eso ustedes lo van a estudiar, ¿ya? Ahora les traigo la otra proteína, la proteína de banda 3, ¿ya? Esta de acá. Fíjense, en este caso tiene un extremo, ¿ya? Y el otro extremo que está mirando hacia el interior de la membrana. Eso quiere decir que tanto el extremo C terminal como el extremo N terminal están orientadas hacia adentro, hacia la cara citosólica. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? ¿Ya? En realidad son varios monómeros, como un complejo de proteínas que se van a unir ya para formar una especie de canal, como un canal, doctor, sí, más o menos así. Ahora, bueno, antes de esto, importante, es una proteína multipaso, atraviesa muchas veces la membrana. Y para explicarte un poquito mejor lo que el libro trata de decirte, te traigo aquí otro esquema. Fíjense, esta proteína en azul va a ser la proteína de banda 3, ¿ya? Ahora, tu libro te va a hablar también de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Bueno, te lo voy diciendo rápidamente. La anhidrasa carbónica es una proteína también, como todo, una proteína, que tiene una función, ¿ya? Cuando aumenta mucho el bicarbonato, ¿ya? Lo transforma todo a agua y CO2. Cuando aumenta mucho el CO2, o sea, mucho el CO2, ¿ya? La reacción es inversa, crea mucho bicarbonato. El excedente lo convierte en bicarbonato. Es entonces más como un equilibrador, ¿ya? Va a jugar, no deja que nada sea mucho ni que nada sea poco. Todo lo equilibra. ¿Y qué tiene que ver con la proteína de banda 3 del eritrocito? Pues lo siguiente, fíjense, entonces, la proteína de banda 3 también se lo conoce como contratransportador. ¿Qué significa? Que va a transportar una molécula en una dirección y otra molécula en una dirección opuesta. En este caso va a hacer esto, fíjense. A ver si estoy. Fíjense en este cloro.
y fíjense en este bicarbonato, ¿ya? Lo que va a hacer es agarrar los dos y chun, los va a intercambiar de esa manera. Entonces, fíjense. Ah, ¿dónde está? Ya. Fíjense, acá es el exterior, ¿ya? O sea, el líquido extracelular, si quieres. Y lo que está adentro es el líquido intracelular, el citoplasma, el citosol. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que mete cloros y saca bicarbonatos, ¿no? ¿Dónde hace esto? Cuando el eritrocito está en los tejidos periféricos, ¿ya? Donde las células están consumiendo oxígeno y están produciendo mucho CO2. Esto de acá, ¿ya? Ahora, el CO2 no necesita transportadores, se puede meter fácilmente aquí adentro, a la célula. En los tejidos periféricos aumenta mucho el CO2, ¿ya? Ahora, vámonos, ahora, imagínense que este mismo eritrocito con todas sus proteínas que te he mostrado, va a viajar hasta los pulmones, ¿ya? Hasta los pulmones. En los pulmones hay otra proteína, ¿ya? Que lo que hace es, fíjense, meter bicarbonato. Doctor, cómo se llama esa proteína? Sepa la bola. Nuestro libro no nos dice. Y para no complicarnos, pues olvídense de eso, ¿ya? Solo acuérdense que hay una proteína que mete bicarbonatos. ¿Cómo mete? De esta manera. Ya, ahí está. Se ha entrado el bicarbonato. Y eso quiere decir que la cantidad en los pulmones, ¿ya? La cantidad de bicarbonato está aumentando muchísimo. ¿Qué tiene que ser la anidasa carbónica? Pues la reacción inversa, ¿no? Agarra los bicarbonatos y va a transformarlos en CO2, ¿no? En CO2. Entonces, de esa manera, el CO2 ahora puede expulsarse hacia afuera, hacia los pulmones, porque estamos en los pulmones, y de los pulmones hacia el exterior, ¿no? Entonces, por eso te dice tu libro que la proteína de banda 3 junto con la anhidrasa carbónica, ¿ya? eh, trabajan para mantener o para aumentar la cantidad, ¿ya? La cantidad de CO2 que puede eliminarse, ¿no? A través de este sistema. En realidad es mucho más complejo que esto, ¿ya? Aquí el libro te da todo un pantallazo nomás. Es mucho más complejo que esto. Lo que yo quiero que tengan muy en cuenta simplemente es que la proteína de banda 3, es decir, esta de acá, que representa a esta azulita, ¿ya? Es una proteína que intercambia cloro por bicarbonato, ¿ya? Nada más. Y que está en los eritrocitos. Muy bien, muy bien. Entonces, continuemos. Ahí está el CO2 que se está saliendo, ¿no? Bueno, continuemos. Ahora vayamos a las proteínas periféricas. Fíjense, y tenemos un montón, ¿ya? Que nos menciona nuestro libro. Tenemos a la espectrina, a la anquirina, a la proteína de banda 4,1, a la 4,2, a la aducina, a la actina y a la tropomiosina. Uf, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Vamos a hablar de cada una de ellas? Pues no. No. Lo que vamos a hacer es ver la importancia de ellos. ¿Cómo es eso, doctor? Sí. Resulta que ellos van a participar en formar parte de ese complejo de proteínas que está por debajo de la membrana celular y que se llama corteza celular. Entonces, fíjense, vamos por partes, ¿ya? Aquí lo que te estoy mostrando es una molécula de espectrina, ¿ya? Que es la principal en el eritrocito. Ojo, todo esto es el eritrocito. Está formada por un dímero, ¿no? Un dímero de proteínas fibrosas alargadas que se unen entre ellas y van a ir uniéndose con otras hasta formar una, como una especie de soga, como quieras llamarlo, que mide aproximadamente unos 200 nanómetros de longitud, ¿ya? Pregunta de examen. Pero ¿cómo está organizado? Esto se supone que es la base para sostener a la membrana plasmática del eritrocito. ¿Cómo, doctor? Fíjense, dice que va a formar una especie de malla de la siguiente manera. Entonces, ahí está mi esquemita. Y ahí están las proteínas. ¿No? Fíjense, aquí tenemos muchas espectrinas.
Ahora te dice, si vas a leer tu libro, te va a decir que están unidas entre ellas gracias a un sistema formado por actina. ¿Y cómo es eso, doctor? Así, ¿no? Es como un anillo de actinas. Es decir, los extremos de las espectrinas se unen a monómeros de actina. ¿Ok? Y no solamente, también te dice que participa la tropomiosina. Sí, es correcto. Pero no solamente ella, la proteína de banda, eh, la proteína de banda